En la actualidad, parte de sus esfuerzos se centran en la conservación de la Amazonía, con un trabajo de gestión medioambiental con las comunidades indígenas. Carlos Rodríguez es su director y hablamos con él de la importancia de cuidar el Amazonas. ¿Cuál es la importancia real del Amazonas? Cuando dicen que el Amazonas es el pulmón del mundo, ¿es esto cierto? Medir la importancia del Amazonas a escala global es fácil y es difícil, pero estamos hablando de la mayor mancha de bosque del mundo. Son unos cuantos millones de kilómetros cuadrados. Y cuando se llama el pulmón del mundo, es una manera que comunica fácilmente, y digamos que en términos comunicativos o de periodismo en general, atrae, porque todo el mundo es consciente de su cuerpo y de la importancia de los pulmones. Pero cuando se hace un análisis más detallado de si es pulmón o no es pulmón, no es tanto que regule la parte de oxígeno y del aire en el mundo, pero claro que tiene amplias repercusiones. Pero si uno dice regula más el agua, entonces sería el riñón, y el riñón no es tan carismático como el pulmón. Entonces la importancia del Amazonas es en su conjunto. ¿Qué tan amenazada está la Amazonía hoy? El Amazonas hoy está amenazadísimo, porque empezamos en un proceso que pues los científicos, los ecólogos y quienes han estudiado paleoecología los llaman el tipping point, que es el punto de no retorno, y es porque a lo largo de la historia geológica y la historia geomorfológica y la historia misma, la paleoecología del Amazonas, se han presentado diferentes periodos, y cuando se presentan periodos secos, continuos y extendidos, la Amazonia el bosque se convierte en sabana. Y con todos estos embates que tenemos hacia la cobertura vegetal, nos estamos acercando mucho a ese punto de sabanización, que es sobre el que llaman la atención los climatólogos en este momento. ¿Por qué es tan complicado? Porque la deforestación está alcanzando unas magnitudes impresionantes. Entre Brasil, Bolivia, Perú y Colombia, ¿cuántas hectáreas se deforestaron el año pasado? ¿Y cuántas van este año? Son millones de hectáreas, se puede contar entre 5 y casi 6 millones de hectáreas lo que se ha deforestado en conjunto en estos países en el último año y medio. Eso es un embate impresionante, porque además eso es lo que estamos haciendo con nuestra selva amazónica. La estamos tumbando para convertirla en praderas, y praderas para ganadería. Ese es el principal factor de deforestación, claro que acompañado de toda otra cantidad de causas y de motores que están actuando en conjunto. ¿Cuáles son los principales motores de deforestación en la Amazonía y son los mismos en todos los países que comparten la selva? Están muy bien diagnosticados, y esto de la parte de agroindustrial está muy bien definido, y uno de esos es la soya, y en Bolivia y Brasil la soya es un elemento muy fuerte. En otras partes es la palma africana, en otras partes inclusive están siendo los cultivos de árboles, que es una paradoja, sembrando eucalipto en la selva. Eso como motor está muy bien descrito. En Colombia juega a muy baja escala, pero la complejidad en Colombia es mayor por una simple razón: la ilegalidad. Entonces estamos dentro de unos procesos de ilegalidad muy grandes, y toda esta ilegalidad se asocia más que todo a la concentración y a la acumulación de tierras. Y eso también es un diagnóstico que se ha hecho y que lo han hecho muchísimos teóricos, muchísimas instituciones. Se tiene claramente definido también dentro de la nación y dentro de las instituciones que ese es un proceso que ha jugado mucho para la deforestación, la acumulación. ¿Quién está acumulando? Pero eso no es, si hay un buen diagnóstico, también tiene que haber una muy buena solución. Entonces, si ese es el principal problema, nosotros lo podemos solucionar. ¿En dónde está una política clara sobre tenencia y asignación de tierra y asignación al futuro de tierra?
¿Cómo nos afecta la consecuente pérdida de hectáreas en el Amazonas? Entonces ahí viene la importancia de los árboles. Y hay unas teorías muy lindas que se están desarrollando, y en esto los climatólogos han hecho un trabajo fabuloso, y lo están llamando los ríos voladores. Los ríos voladores, ahí sí como riñón del planeta, los ríos voladores están haciendo referencia a esa masa de nubes que viene del océano, pasa por la selva, se alimenta con la evapotranspiración de la selva y produce estas enormes masas de nubes que vienen a descargar inclusive hacia los Andes, y que se van yendo por los Andes hacia el sur, y es el que está regulando las lluvias a escala casi que continental. Ese es un proceso que depende del bosque. Y en argumentos bonitos, ¿cuánta agua evapora un árbol en un día? Me dice, ¿cuánta agua evapora un árbol en un día? Pues 1 tonelada de agua. 1 tonelada de agua es 1 metro cúbico. Un árbol grande en el Amazonas evapora un poquito más. Hay unos que evaporan mucho más, pero entre 1.100 milímetros de agua al día es impresionante. ¿Cuánto se sale de la tierra en la evaporación que se produce todo eso? Ahí están las miles de toneladas de agua que están regulando el clima continental. Entonces se necesita el bosque porque funciona como esa gran bomba. Entonces cada árbol es una bomba biológica, pero el conjunto de árboles es una gran bomba.